El dictamen para la reducción de 50% del financiamiento a los partidos políticos dividió a la coalición Juntos Haremos Historia y el dictamen fue desechado hoy en el Congreso. Juntos hasta que las prerrogativas nos separen, dirán. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las debates son posibles siempre y cuando se ofrezcan puntos de vista distintos. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver unos datos de lo que sucedió hoy ahí en el Congreso para arrancar con nuestro programa de hoy. El financiamiento de los partidos políticos podría reducirse si el Congreso alcanza consensos para impulsar una reforma de la ley electoral, aunque la oposición rechaza la iniciativa por afectar las condiciones de la competencia hacia las elecciones intermedias de 2021. El presidente apoya la medida y pidió a la bancada de su partido en San Lázaro buscar un acuerdo para reducir el dinero a los partidos. Morena se adelantó y pidió al INE renunciar al 75% de sus prerrogativas en 2020, en una acción de presión para forzar a los otros a acceder a la baja de los montos de financiamiento público. Para 2020, el presupuesto para partidos será más de 5.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 1.700 millones corresponderían a Morena. Pronunciamientos. 1. El presidente López Obrador comentó: ojalá y se apruebe, pero sobre todo los que están a favor de la transformación no deben hacerse pato. Hay que reducir los presupuestos a los partidos, señaló. 2. Tras el anuncio de Morena de la renuncia formal al 75% de las prerrogativas que recibirá en 2020, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que las multas al partido se mantendrán porque están cuentas, se cuecen aparte. 3. El partido con más recursos en 2019 fue Morena con 2.704 millones de pesos, entre prerrogativas federales y estatales. Le siguió el PAN con 1.719 millones de pesos y el PRI con 1.632 millones. ¿Qué deben recortar los partidos políticos para reducir su financiamiento? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en el Congreso, como acaba de escuchar, fue votado en contra el dictamen. Más bien, no alcanzó la mayoría calificada para poder pasar una reforma a la ley electoral que permitiera modificar la fórmula y reducir a la mitad, 50% de las prerrogativas federales. O sea, el dinero que de la Federación entrega a los partidos políticos. ¿Quién votó en contra? Toda la oposición, sumado el Partido Verde y el PT, estos dos últimos de la coalición Juntos Haremos Historia. Y se quedaron solos Morena y el Encuentro Social. Esos son los dos que votaron, alcanzaron más o menos como 250, 260 votos, insuficientes para que pudiera pasar. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué se dio esta votación? El presidente les había pedido consensos, buscarlos. Parece que no lo sabía, pero parece que nunca los hubo. Hay una mesa desde abril pasado sobre reforma electoral que hoy se acusaba no había desahogado este tema, a pesar de que en efecto había iniciativas de todos los partidos para analizarse ahí. ¿Por qué se adelantó la discusión? ¿Por qué hoy se somete al Pleno cuando se sabía que lo más probable es que no hubiera esa mayoría para sacarla adelante? Me da mucho gusto que esté con nosotros Pamela San Martín. ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto estar acá con ustedes. Es consejera electoral. un gustote. Un placer de verdad, Cintia López Castro, del PRI. Qué gusto, Pepe, qué gusto estar con ustedes. ¿Bien? ¿Feliz? ¿Venías corriendo? ¿Qué? Veníamos corriendo, pues fue nuestra última sesión ya de además, oye, ¿cómo el periodo? El periodo, el tercer periodo ordinario, qué rápido. Con razón Marta Tagle viene tan contenta. Todos. Ya sabes que soltó presión, soltó por completo. Déjame empezar contigo. Pues qué gusto verte, A ver, estar Marta, en esta ¿qué mesa. ¿qué además, pasó hoy?
Pues mira, lo sabíamos desde un principio, nunca hubo la intención de Morena de discutir este tema de manera seria. En realidad pusieron una iniciativa que es muy popular porque sin duda es una demanda ciudadana de que se disminuyan los presupuestos a los partidos políticos, porque cuando tú hablas de 5,000 millones para los partidos políticos significan muchos pesos que ve la ciudadanía, sin embargo, nunca se conoce el fondo. Y por lo tanto, vender una iniciativa que va a reducir esto a la mitad siempre es bien vista, pero era muy popular, muy populista y nunca hubo la intención de construir un consenso. Sobre la mesa se le pusieron muchas posibilidades de las construcciones de acuerdo a Mario Delgado, a la mayoría, y nunca hubo la intención de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque su intención desde un principio era hacer lo que pasó hoy, subirla al pleno para no tener la votación. Cuando tú sabes que tienes de por medio una reforma constitucional que requiere 2/3 partes y quieres que avance, construyes esa mayoría. Hoy no hizo ni el más mínimo intento. Y o sea, fue subirla, la intervención de Tatiana, consenso, el emplazamiento a la oposición para que no tuviera doble moral. Creo que eso es lo que yo entendí de su discurso, que por un lado dicen, estamos de acuerdo con que se bajen los recursos, pero luego votan en contra. Ese fue un poco el emplazamiento. Así es, pero al final de cuentas no discutimos nunca a fondo todo lo que hay de por medio en el tema de financiamiento de los partidos políticos. Incluso durante la discusión y las propuestas hubo algunas que nos asustaban más que la propia iniciativa, pero en realidad formalmente no hubo la intención de discutir de manera seria. La base de financiamiento, por ejemplo, Tatiana decía que es un presupuesto que ha venido aumentando cada año y que ya no va a aumentar. Eso es mentira. Mientras la base de financiamiento sea el número de electores, es un presupuesto que aunque se vea disminuido, va a seguir aumentando. Sí. Y la otra cosa que tampoco se quiso discutir a fondo era la fórmula de distribución entre los partidos políticos. Quizá la ciudadanía no sepa que hay una fórmula por la cual se distribuye esta bolsa del 100%. El 30% se distribuye de manera igualitaria para todos los partidos que tengan registro y el 70% de acuerdo al registro de los partidos. Eso significa que vas a tener partidos chiquitos siempre con poco recurso y partidos grandes siempre con mucho recurso. Yo no sé si cometo una infidencia, pero creo que hoy PRI, PAN, Movimiento estuvieron de acuerdo con Fernández Noroña. Claro. Creo que hoy aplaudieron y votaron a Fernández Noroña. ¿Qué te pareció la intervención de Fernández Noroña? Pues mira, me pareció buena en el sentido de que ellos pedían una locura. Ellos lo que pedían era que fuera que se redujera el 60% y que el otro 40% se repartiera equitativamente, lo cual, bueno, pues es una locura porque los partidos, pues no todos tienen el mismo tamaño, ¿no? Pero bueno, hoy coincidimos con Fernández Noroña en el sentido de ir en contra. Creo nos ayudaron muchísimo los votos del PT, estuvieron a 48 votos, se quedaron a 48 votos, necesitaban 322, faltaron 48, hubo 9 diputados de Morena que se ausentaron. Y entonces ahí coincido con Marta absolutamente, a ver, que Morena no engañe a los ciudadanos, que no les den gato por liebre, porque en realidad Morena nunca quiso aprobar esta iniciativa, ¿no? Esta reforma lo hemos visto a lo largo de toda esta legislatura, es la legislatura donde Morena aplasta con su mayoría y las cuestiones que han querido sacar las han sacado. Entonces aquí fue... Tatiana dio un discurso muy emotivo, sube toda la bancada de Morena y la verdad es que engañaron a los propios diputados de Morena porque muchos decían, oye, ¿por qué no sentimos esa presión? ¿Por qué faltaron compañeros? Entonces, en realidad coincido totalmente con Marta, Morena nunca lo quiso sacar, a pesar de que con esta fórmula, como está ahorita era el 60%, se quería reducir a la mitad, multiplicado por, bueno, ahí se hace una fórmula por los UMAS, y entonces eran todos los partidos en promedio, iban a recortar en general un 34%, y Morena, ¿sabes cuánto iba a recibir? 99% más que tuvo en 2018. Entonces Morena iba a ser el único beneficiado de esta reforma, diciendo que se iba a quitar el financiamiento a los partidos políticos, y algo que le quisimos, Pepe, transmitir a los ciudadanos, porque muchos nos escribían, oigan, ya estamos hartos de que nuestro dinero se vaya a los partidos políticos. Sí, pero a ver, señores, aquí no se trata de que su dinero se vaya a los partidos políticos, aquí nos estábamos jugando que aniquilaran a la oposición. Ya hubo un golpe al INE tremendo con la reducción del presupuesto, y el segundo paso era aniquilar a la oposición. Ahí sí todos dijimos que no.
El árbitro había estado bastante discreto, Pamela, no había querido meterse hasta que hubiera, digamos, una votación en el Congreso, como ocurrió hoy. Sin embargo, sí sacó rápido el tema de las multas. O sea, dijo, a ver, muy bien, ustedes recibieron una carta de Morena unilateral para pedirles que les reduzcan, creo que son 75%, ¿no?, de sus prerrogativas, y dicen, ok, pero primero pagan las multas. ¿Cómo está eso? Creo que son dos discusiones o un par de discusiones más que deben de estar alrededor. Ajá. Por un lado tienes la discusión en el Congreso en cuanto a, pues, cuál es la fórmula para determinar la bolsa de recursos que reciben los partidos, que es la misma bolsa, hayan más partidos, hayan menos partidos, etcétera, y tiene esta distribución, como bien decía Marta, de 70-30, 30% igualitario, 70% proporcional, y que es lo que determina tanto los recursos que reciben de forma ordinaria como, ojo, esta fórmula del dinero que se recibe anualmente es la que se utiliza para fijar cuántos recursos se reciben para la campaña. Y creo que las discusiones, en mi opinión, deben ser discusiones aparte. Incluso medios de comunicación también, ¿no? Para el reparto de Es la misma regla de distribución 70-30, pero no es la misma regla de determinación de bolsa. Ok. A lo que te pasa con la bolsa que reciben anualmente los partidos políticos, lo que llamamos el financiamiento ordinario, es decir, año con año, es que esa es la base para determinar cuánto financiamiento reciben para campaña. Y podemos empezar a discutir si, digamos, el financiamiento ordinario que requieren los partidos debiera disminuirse, en qué porcentaje sí, en qué porcentaje no, cómo garantizar el mejor funcionamiento de los partidos, pero donde tendríamos que prender alertas rojas es cuando esto se replica hacia el dinero que se utiliza en los procesos electorales. Porque aquí tenemos y debemos de partir de ciertas premisas básicas. Las campañas cuestan lo que cuestan y van a seguir costando lo que cuestan. Es decir, no por un decreto, no porque se modifique una fórmula constitucional, vas a reducir el costo de las campañas. El detalle es quién las va a financiar. Se van a financiar con recurso público, con recurso privado. Pero esta discusión me parece que de pronto se pierde en esta discusión, una discusión que es más relevante incluso. Bueno, Tatiana le entró a la discusión cuando hizo su posicionamiento de Morena y dijo, no se les olvide que a pesar de que hoy, como está el financiamiento, ya tuvimos una chapodiputada en relación a la diputada del PAN vinculada con el líder del cártel de Sinaloa. Es decir, con la fórmula actual no dejas de tener el peligro de que dinero negro o incluso ilegal entre a las campañas. Y es que ahí es donde a mí me llama la atención lo que estamos perdiendo en la discusión. Yo no veo a un solo partido, no veo a Morena ni veo a ninguno de los partidos de la oposición que están peleando por mantener los recursos, diciendo, a ver, espérame, lo que tenemos que hacer es fortalecer la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, lo que tenemos que hacer es fortalecer la democratización al interior de los partidos políticos, es decir, a ver, ¿por qué hay un gran reclamo social hacia los partidos? Porque los partidos han dejado de representar a la ciudadanía, han dejado de ser un referente en el que se pueda identificar las ciudadanas y los ciudadanos, y creo que tenemos más que muestras en el país de este sentimiento en contra del encono que se ha generado contra los partidos por el funcionamiento que van teniendo. ¿Y dónde vemos una intención, iniciativa de cualquiera de los partidos políticos, cualquiera de ellos, diciendo, ok, generemos mejores condiciones para no afectar la competencia, pero sí para fortalecer el funcionamiento de los partidos, para generar mejores condiciones de funcionamiento de los partidos, de cómo se deciden quiénes son los candidatos? En México no tenemos mecanismos de primarias, claro, tenemos esta falacia que ahora llamamos. Bueno, pues solamente hay que ver, Pamela, lo que ha sucedido con las elecciones internas en Morena. Han sido pospuestas e incluso con problemáticas internas bastante complicadas. Y no es el único partido, lo cito porque es el más reciente. La iniciativa que presentó Morena en el Congreso para reducir 50% del financiamiento de los partidos políticos se quedó solo con el PES. ¿Cómo ves, Marta Tagle? Hubo muchas propuestas. Era casi, Pamela decía hace un momento, tenían que haber quizá discutido porcentajes en cuanto razonables, mover la fórmula, etcétera. Movimiento Ciudadano decía 0. Tu partido decía, quiten todo. Sí, el PT decía 60, pero igual para todos. Sí. El PRI simplemente se enojó y creo que dijo, esto es una improvisación espantosa. Exacto. ¿No? Esa es la intervención del PRI. Y el PAN les dijo, pues claro, Morena quiere esta reducción porque tiene una estructura paralela que le ha montado el gobierno.
tiene el gobierno. Tiene presupuesto. A ver, ¿qué? Pues sí, en eso tenían razón, o sea, es ¿Qué regresar al argumentación? pasado del partido hegemónico. Ajá. No, la verdad de las cosas es que había muchas posibilidades de discusión, iniciativas ahí presentadas. Nosotros esta iniciativa de 0 pesos la presentamos desde el 2015 con la idea un poco de lo que dice Pamela, en el sentido de que con la intención de mejorar la fiscalización no reciban los partidos dinero en efectivo, pues no reciban dinero, sino que fuera la institución electoral la que se encargara de pagar las cosas que tuviera que pagar de manera proporcional a todos los partidos. Sin O sea, no es cero, sería un poco como el esquema de los... Es una especie, o sea, como el esquema de los spots. Sea el que dé una cantidad para todos los candidatos y que se los dé directo a los candidatos y sea el INE el que esté encargado de dar eso. Era un poco, esa es la propuesta que nosotros presentamos para que efectivamente los partidos políticos no tuvieran que tener, de entrada el tema de fiscalización es un gran tema, necesitan los partidos tener un gran aparato de fiscalización para cumplir con las reglas y más valdría fortalecer ese aparato de fiscalización dentro del Instituto Nacional Electoral y no recibirlo por parte de los partidos. Oye, es decir, fórmulas hay muchas, pues. Pero qué bueno que no prosperó, porque más funciones y recorte más trabajo y menos, de menos prerrogativas, recursos para el INE. No sé. Y también ¿Cómo iban a aparte, hacer? y ahí yo sí me distancio en un detalle. Yo creo que se puede discutir un esquema de este esquema que ya se ha establecido de la chequera única, etcétera, pero un detalle, y creo que esa parte no podemos tampoco, digamos, hacernos locos. Los partidos políticos son entes de interés público. También tiene que haber una responsabilidad por parte de los partidos políticos de la forma en la que se ejerce el recurso. Voy a poner un ejemplo que, pues Marta, tú lo has peleado muchísimo. El tema del recurso de actividades específicas de liderazgo político de las mujeres. Que los partidos, parece que la Virgen les habla, ¿eh? O sea, ahí sí es como que todos los partidos, ¿cómo le hago para no destinar el recurso a lo que es actividades específicas, que son las actividades de capacitación o de liderazgo político de las mujeres, que es un porcentaje mínimo, pero lo que pareciera que se busca hacer algo que no sirva de nada para cumplir con un requisito, pero no generar mejores condiciones de funcionamiento al interior de los partidos. O sea, Creo que- estás viendo mucha simulación. Sí. Y hay una responsabilidad Ajá. de los partidos también, que no podemos trasladarla eternamente a la autoridad de que la autoridad se haga cargo para que yo no tenga que hacer lo mío. Creo que hay, y por eso yo decía, no veo iniciativas que lo que estén buscando es hacerse cargo de resolver el problema. Podemos discutir que si el 30%, el 20%, en eso sí hay N iniciativas. Pero lo que no veo es una discusión que provenga de los distintos partidos de cómo fortalecemos. Y sin embargo entramos en el discurso de si Morena juega con la austeridad, no juega con la austeridad, si ahora pidió que se redujera, que nos presentó el oficio pidiendo que se le redujera el 75% del recurso. Cuestión que recordemos, es la medida que adoptaron distintos partidos en el sismo. Cuando fue el sismo No del sé si la 17, cumplieron, finalmente. Morena no la cumplió. ¿Eh? fue la medida que tomaron algunos partidos al presentar el oficio. No todos los partidos lo hicieron. Morena en ese entonces no lo hizo, ante un contexto que señalaba a Morena de desconfianza con el partido en el gobierno entonces. Sí, un fideicomiso, pero algo digamos, así. Sí, un pero sí, digamos sí, con sí. recursos de, digamos, de De las prerrogativas de prerrogativas. Morena. Era de lo que le Pero pedían lo que a hay sus diputados. son esos, hay distintos mecanismos, estos no están establecidos en la legislación, es una vía que se estableció entonces desde el sismo y que ahorita se está presentando con esa reacción. Digamos, esa es una decisión que puede tomar un partido o no tomar. A mí me preocupa mucho lo que estás diciendo y además ahí quiero hacer énfasis, Cintia. A ver, no se está viendo iniciativas para resolver problemas. A ver, sí hay un problema y el problema es la percepción que tiene la ciudadanía de no están transparentando, no conocemos el uso de los recursos, no hay rendición de cuentas, bla, 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 bla. Pero además, desde la reforma, ustedes me corrigen, desde 2007, 2008, la promesa era reducir el financiamiento de los partidos políticos vía, por ejemplo, el tomar ciertas funciones que eran muy onerosas, como el dinero para medios de comunicación, que ahora las cubre el INE. Es decir, ahí sí creo que lo que decía hoy Morena tiene razón. Son más de 10 años de ofrecer resolver un problema que lleva una década ahí, Bueno, yo creo que- digamos, bastante olvidado. Yo coincido con Pamela en el sentido, y soy muy autocrítica, yo sí creo que hay una crisis de credibilidad hacia los partidos políticos. La gente no cree en los partidos políticos, no les tiene confianza, creen que el dinero público que tiene para los partidos políticos es para cuestiones que no son estrictamente, no confían en los partidos políticos. ¿Cuál es la tarea de nosotros como partidos? Generar esa credibilidad, generar mecanismos de confianza y, como bien dice Pamela, ¿Pero cómo? transparentar el Ajá. gasto para que la gente pueda tener confianza.
a mí me costó mucho trabajo poder explicarlo a la gente porque la gente está muy fastidiada del tema. Sin embargo, no podíamos permitir que se aniquilara la oposición con esta reducción. Como dice Pamela, son dos batallas aparte. ¿Qué nos toca hacer los partidos? Primero, una legislación donde sea estricto el cumplimiento del 3%. Yo te quiero decir que en el PRI, ahora que estoy como secretaria general del organismo de mujeres, nos metimos a capacitar con el INE de todo lo que implica ese 3%. Es un avance sustancial, es un gran avance. Y me decían, es que ningún partido lo cumple, ningún partido lo hace al 100%, ningún partido a veces se los deja a las mujeres. Y es algo, por ejemplo, que en el PRI, de verdad, no es comercial, pero estamos cambiando ahora estas cosas para que sí se ejerza, Pepe. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, a pesar de todo, con lo que hay hoy, traes, Marta, un nivel de multas. Pamela hace rato decía, no mezclemos una cosa con otra, pero de hecho la propia autoridad lo hizo. Les dijo, a ver, antes de quitarse recursos, les vamos a quitar o restar lo que las multas que tienen. ¿Cuánto asciende la de Morena, por ejemplo? Lo que pasa es difícil contestar esa pregunta y te voy a explicar por qué es difícil. Porque no Se depende pueden de recurrir. cuántas multas impongamos, sino hasta el momento Que en el que se recurran queden y se firmes. Es resuelven. decir, primero, que el tribunal las confirme y segundo, el día que las confirme. Porque de pronto, digamos, los tiempos, las multas del 2012 no se terminaban de resolver después del 2016. Pero en Hace ese 4 sentido- años, imagínate, Oye, Marta. pero justo Marta. en ese tema es un tema que nos puede servir justo para poner el ejemplo de las cosas que tienen que discutir a fondo. ¿Son las multas mecanismos realmente efectivos para sancionar a los partidos o no lo son? O sea, y esa discusión la dimos cuando trabajamos en el tema de la representación política de las mujeres y vimos que si nosotros poníamos multas económicas a los partidos por el incumplimiento de la representación de las mujeres, nunca lo iban a cumplir, iban a estar dispuestos a pagar multas porque al final de cuentas tampoco es su dinero. Y Bueno, son pero- multas que recurren y recurren y terminan haciéndolas chiquitas y pagándolas en plazos. Bueno, Pepe. y uno de la impresión que incluso son parte de los gastos que descuentan. ¿Sabes cuál si es la- ganando me van a multar, pues me sale lo hago mejor el la negocio. Sale- Claro. Pago vale luego la pena. multa y bye. ¿Qué discusiones hemos dado? Bueno, sanciones efectivas en ese tema ha sido la amenaza de pérdida de registro de candidaturas. Y así han cumplido los partidos políticos. Entonces, estas son las discusiones a fondo que tenemos que dar. ¿Está funcionando o no este tema de las sanciones? ¿Por dónde estamos sancionando? ¿Cómo hacemos que realmente los partidos cumplan? Porque me parece que lo que está de por medio hoy, y que hay que decirlo así, es que, a ver, cuando llegas a la mayoría, una u otra opción, tienes la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y estamos enfrentándonos con que Morena está haciendo exactamente las mismas cosas mal que hicieron los gobiernos pasados, simulando que van a disminuir los recursos para quedar bien con un electorado, pero luego ni no con la pretensión fue una ni discutiendo a simulación lo fondo. de hoy. Totalmente Totalmente. ¿Fue una simulación. simulación? ¿De eso se trató? A ver, fue una simulación. La verdad es que es importante este espacio para que la gente que nos ve tenga claro lo que hizo Morena. Lo anunció, fue promesa, se esperaron hasta la última sesión, estuvo enlistado, octubre estuvo enlistado, noviembre estuvo enlistado, hasta la última sesión del periodo, en una fecha complicada y además tuvieron ahí su discurso y que por favor y que van a bajar este recurso y al final ni sus diputados se comprometieron. Entonces, eso es lo que no pueden engañar a la ciudadanía en decir que son un partido que promueve la austeridad. Discúlpeme, pero de cosas que se quejaban de cuando nosotros u otros partidos tuvieron la mayoría, de siempre cualquier partido que esté en el gobierno se quiere bajar el recurso, pues ahora Morena cayó exactamente en el mismo juego que se ha quejado toda la vida. Ahora se desechó la iniciativa para reducir 50% del financiamiento de los partidos políticos y en medio de esto una discusión, una reflexión que permeó durante toda la sesión desde el inicio y era, Morena dijo, no queremos morenizar, ese es el término que utilizó Tatiana Cloutier, el Congreso, ni los órganos de gobierno, ni el país, mientras que desde el otro lado la oposición rechazó la propuesta porque afectaba las condiciones de la competencia. ¿Cómo ves la argumentación? A ver, sin duda no podemos... Pamela San Martín, consejera electoral. Pepe, sin duda no podemos obviar el hecho de cuál es nuestra historia, cómo llegamos a contar con financiamiento público, qué es lo que buscaba el financiamiento público, que era generar condiciones de equidad en la competencia, cuando lo que teníamos era un partido hegemónico, un partido que controlaba, y estamos hablando ya del momento de apertura democrática, estamos hablando del 94, después de la elección del 94,
en la que lo que se busca es abrir a que tengan condiciones de competencia los distintos partidos. Ahora, después de 3 alternancias como la que vivimos en 2018, hemos pasado ya ese umbral, digamos, de construir el piso parejo que se requería para que no hubiera partidos hegemónicos, o la llegada de Morena abre nuevamente el temor de que se construya un partido hegemónico. Esa es, yo creo, la discusión hoy. A ver, tienes una condición sin duda distinta a la que has tenido en los últimos 20, 30 años, que es la fuerza que tiene un partido al tener el gobierno y al tener mayoría en las dos cámaras, mayoría en distintos congresos de los estados, digamos, la fuerza que tiene y que recibió legítimamente en las urnas Morena, digamos, es un contexto que no había vivido el país desde la transición democrática. Es decir, ese nivel de fuerza de un partido político. Pero creo que, si bien es cierto, hay una preocupación, me parece legítima, de los partidos en torno al efecto que generaría una eventual disminución de las prerrogativas de los recursos públicos que pueden recibir del erario público, creo que también hay una preocupación que no se hace cargo de la problemática interna que traen los partidos políticos y regreso a esto, de cuáles son las medidas a adoptar, porque, a ver, se habla, hay un chorro de multas que se han impuesto, sí, pensemos si las multas son la comisión efectiva, pero lo que sí tenemos es cantidad de incumplimientos. Pensemos en los partidos políticos, nos presentan padrones de militantes, en el momento que tienen padrones de militantes, resulta que empezamos a recibir chorradas de quejas de ciudadanas y ciudadanos diciendo, a ver, pero yo parezco un padrón yo no estoy ahí. Bueno, ahí está, ese fue uno de los motivos por los que se canceló la elección en Morena, el tema del padrón. Y esto es algo generalizado a todos los partidos políticos, una descontrol en dónde está la militancia. ¿Y cuál es la respuesta que de pronto se tiene? Bueno, pues entonces quitemos el padrón de militantes. Si el problema es que hay gente que no debe estar, pues quita el padrón. Claro, nada más que, pequeño detalle, quitamos el padrón, también quitamos los derechos. Parece que los derechos no nos importan, porque entonces, pues es que el INE son bien gachos y nos sancionan muchísimo, entonces pues para que no nos sancionen, quitemos la causa de la sanción. No, pero es que la causa de la sanción no es que seamos mala onda y queramos sancionar, que de hecho hay un acuerdo en el que se les dio, digamos, el periodo de gracia a todos los partidos políticos. Yo no comparto esa decisión que se tomó en el periodo de gracia, pero con independencia está un periodo de gracia a los partidos, pero la respuesta, en lugar de decir, a ver, me hago cargo, ahora sí que arreglo mi casa, la limpio, barro bien, hago todas las cosas, la dejo bien chaineadita para que podamos funcionar, no, lo que dicen es, pues ¿por qué no? Mejor me quito el padrón, ya con eso no hay cosa que me tenga que revisar el INE, no va a haber causa de multa. Si hay estorbo al desván y la basura abajo de la alfombra, es lo que les está diciendo Cintia, Marta, ¿qué opinan? Mira, yo creo que tiene razón, pero a ver, aquí también hay que poner en contexto a la ciudadanía. Vivimos hoy unos tiempos donde los ciudadanos, como bien dices, votaron por Morena por mayoría en la Cámara y en el Senado. Sí. Entonces, hicieron a un lado la oposición y gracias a eso ellos pueden aprobar todas las locuras que ellos han querido hacer, lo han aprobado. Marta, hemos estado en distintas luchas de salvo distintos las partidos constitucionales. Políticos. Sí, las constitucionales. Salvo las que necesitan mayoría calificada. Por eso, pero pasaron diputados del Partido Verde, tienen al PT, tienen al Partido Encuentro Social, entonces ya construyeron su mayoría calificada, dividieron al PRD, o sea, han casi comprado diputados para tener su mayoría calificada. Entonces, a ver, la gente de repente nos dice, es que no los vemos de oposición. No, de verdad, a ver, estamos trabajando, pero se han metido a la Corte, se han metido al INE. O sea, nunca se había visto que se metieran de esa manera con los organismos autónomos. Aquí no les importa. Ya eliminaron organismos autónomos por primera vez en la historia. Es decir, estamos viviendo un gobierno, la verdad, muy autoritario, muy represor. Inmediatamente hay una crítica. Siendo oposición, al otro día sacan un periodicazo de alguien. Uno levanta en la tribuna y entonces argumenta por qué estamos en contra y al otro día primera plana en un periódico. Entonces, a ver, vivimos en un gobierno represor con los medios de comunicación. ¿Cuántos columnistas, cuántos periodistas no han tenido que renunciar a sus medios por este tema del gobierno represor? Entonces, vivimos una ola muy complicada donde ellos no están abiertos a la crítica, donde ellos
repito, son represores, donde utilizan el aparato del Estado para castigar. Y entonces, como oposición, bueno, pues sí damos la lucha, no son insuficientes los votos para poder hacer lo que a veces quisieran. Pero a ver, ¿cómo concilias? Eso me parece complicado. Por un lado, la crítica de la construcción o la pretensión de crear un nuevo partido hegemónico con las deficiencias, digamos, en el respeto a los derechos de los propios partidos y, por supuesto, a la percepción que tiene la ciudadanía. La ciudadanía, sí, en efecto, son de los que tienen, digamos, la imagen más negativa dentro de la percepción pública. Sí, ¿Cómo concilias eso? Y el tema está que se sigue construyendo todo sobre la base de discursos y efectivamente las cosas no están cambiando. O sea, esta transformación prometida no se está dando. Y eso es importante decirlo porque en el tema de la construcción de los partidos políticos, y hay que reconocerlo, y yo creo que esa es la discusión que debería de estar de por medio, y muchos de los que ahora están en Morena fueron mis compañeros en la oposición, fuimos compañeros senadores y subimos a dar batallas juntos antes desde la oposición y ahora los ves totalmente diciendo cosas contrarias y dando unas maromas terribles, cuando tú esperarías que esta fuerza tan grande, tan importante que llegó con esos ideales, llegara a transformar como se lo prometió y no a discutirlo. Al final de cuentas, el tema de fondo es que la forma de hacer política no cambia. Siguen siendo los coordinadores de los grupos parlamentarios, los partidos, los que toman acuerdos y deciden para dónde se mueven las cosas sin pisar intereses y van cuidando cada uno sus propios intereses, y también hay que decirlo, y eso está de por medio. Hoy en día hay que reconocer que los partidos políticos, yo por ejemplo, creo que hay que revisar el tema de los padrones de electores, porque yo creo que la forma en la que está hecha la forma de hacer un sistema de partidos es sobre un tema total y absolutamente clientelar, que parte de la base que para formar un partido tienes que convocar asambleas, tienes que tener un registro de personas, que sabemos que en una sociedad como la nuestra, en la que no se ha trabajado en la construcción de la ciudadanía, los partidos políticos se construyen llevando gente a las asambleas, registrando personas que no necesariamente militan en un partido, y no se han construido ni militancias ni ciudadanías que estén. Discutamos en serio si ese va a seguir siendo el mismo sistema de partidos o no, porque eso es lo que está de fondo al final. Se agotó, muchas de estas estructuras se han agotado. No, y creo que es que esas son, me parece, muchas de las discusiones se tienen que dar. A ver, no es solamente poner derechos en papel, no es decir, tengo una militancia para tenerla. Claro. Hay una militancia para que la militancia ejerza derechos, para que la militancia forme parte de las decisiones de los partidos, de manera que permanente, no está teniendo etcétera. en ningún partido, ni en Morena, ni en ninguno de los otros partidos. Las actividades específicas son para eso, no sirven. Ni a pesar de la concentración de voto en Morena, hay una militancia, como lo vimos en ese caso de su padrón. Y es que las prácticas seguimos viendo que se van continuando. Me parece que de pronto la oposición critica a Morena por las prácticas que la oposición llevó a cabo. Digamos, la misma Pero que práctica que se aprendimos llevó y a cabo. cambiamos. Yo no he visto dónde la oposición ha mostrado, donde la oposición ha mostrado ese cambio. Pero del otro lado también está ante una crítica eterna al pasado, construyendo sobre prácticas muy similares o iguales a las que se tenían en el pasado. Pero de los dos lados me parece que estás en un impasse cuando lo que paso es diciendo por qué el otro es el malo. Creo que lo que tenemos que buscar es, sí, necesitamos un sistema de partidos. ¿Por qué necesitamos un sistema de partidos? Porque es la forma en la que pueden participar en un modelo democrático en el que seamos las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidamos quién nos gobierna y quién nos te leo representa. bien, estamos un poco en la lógica de a quién le pasamos la factura. Y resulta que si esa es la lógica, yo preguntaría, de lo que hoy pasó en el Congreso, ¿quién se lleva la factura? Definitivamente Morena. ¿Morena paga la factura? Debería. Porque de verdad, o sea, habíamos personas con la intención de que esto se discutiera seriamente, de discutir las fórmulas, de ir a discutir el tema a fondo. Hay iniciativas presentadas, o sea, falta de iniciativas y de documentos presentados no hay, ahí están, pero no hubo la intención nunca de discutirlo, o sea, no hay la intención de hacerlo. ¿Quién paga, Cintia? ¿Quién se lleva la factura ante la opinión pública, ante el auditorio? Quien paga la factura, pues creo que al final son todos los mexicanos, todos los ciudadanos que en realidad quisieran que hubiera un buen uso del recurso público. Creo que toda la ciudadanía está cansado de partidos y políticos que demagógicamente prometan cosas que no. Y creo que hoy Morena, la verdad es que fue muy desatinado lo que hicieron. A mí me parece una toma de pelo. Hasta dentro de sus propios, había diputados de Morena que estaban enojados porque no se dio una discusión en forma. Entonces, hoy lo que vimos fue una vacilada, lamentable cerrar así este tercer periodo ordinario. Y bueno, pues lo que vimos con Morena, nada más el comentario del financiamiento. Cuando a Morena se le pidió que
aportara para el sismo, para la reconstrucción, crearon un financiamiento donde quitaban de los sueldos, un fideicomiso, donde quitaban de los salarios de sus diputados, de sus senadores, de los diputados locales, todos se quejaban y jamás hubo y se comprobó que se apoyara a los fondos para reconstrucción. Entonces, yo creo que como sociedad estamos cansados de que a los ciudadanos, poniendo la cachucha como ciudadanos, nos vean la cara queriendo decir que se va a hacer una cosa cuando no. Creo que son prácticas que si se hicieron en el pasado no las queremos volver a repetir, y Morena está repitiendo ese padrón que han hecho todos los partidos políticos cuando están en el poder, decir que se van a quitar el dinero y al final no lo hacen. Pues ojalá que después de la factura les alcance para pagarles a ustedes las multas que creo que todos tienen ahí en el Pues la verdad es que yo INE. sería más partidaria de que se buscara meter un poco de orden y asumir el papel de entes de interés público que tienen los propios partidos políticos, la responsabilidad que tiene tanto el gobierno como la oposición. Sí, no solo son parte en lucha, sino intereses y hay una representación que tienen de las ciudadanas y los ciudadanos que depositaron en las urnas su voto por todos y cada uno de los partidos que hoy están representados en el Congreso, sean minoritarios o sea mayoritario. Y creo que ahí sí hay una responsabilidad de la que no podemos dejar de hacernos cargo, y no podemos también, y en eso sí creo que es importante, dejar de hacernos cargo de dónde venimos, para cuidar lo que hemos avanzado y para no caer de pronto en los mismos errores. Pero no caer en los mismos errores no es desconocerlos. Y no dejar de ver las olas de protestas que recorren América Latina justo frente a instituciones débiles y desacreditadas. Muchas gracias, Pamela San Martín, consejera electoral. Un placer de verdad haberte tenido. Un placer estar con todos. Muchas gracias, Cintia. Gracias, López Pepe. Castro, muchas gracias, diputada del PRI, Marta ustedes. Tagle, diputada del Movimiento Ciudadano. Gracias a las 3. Claro. ¿Ya ves? Muchas gracias.